El drenaje lo vamos a concebir ya como un elemento que tiene una importancia fundamental en la estabilidad de la infraestructura y sobre todo en que es misión del proyectista cuidar el entorno y que el drenaje resulte, hablamos del drenaje de la vía, resulte amigable con el entorno, ¿no? Entonces exigimos aquello, habíamos hecho unos esquemas diciendo cómo es que un tramo vial se convierte en un elemento que genera una intervención en la naturaleza, ¿no? Hicimos una lluvia de ideas, hablamos de la hidrografía general de nuestro país, hablamos de las tres cuencas principales, de los ríos más importantes al norte, al sur, y en la zona oeste, pues estaríamos con la cuenca endorreica, ¿no? Y los cuerpos de agua que se generan en el Titicaca, en el Popó, los salares. Hablamos de la intensidad acumulada, la precipitación anual acumulada. Hablamos de cuáles son las zonas con más lluvia, cuáles son las zonas desérticas en nuestro país. Y dimos algunos índices que son importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la zona del desierto de Atacama, Lípez de Bolivia y toda la costa del Perú, hablar que tiene una precipitación máxima acumulada anual de 250 milímetros, ¿no? Bueno, mostramos algunas historietas, otros esquemas, hablamos de los objetivos del drenaje, hicimos una descripción general de lo que son los componentes del sistema de drenaje, ¿no? El drenaje longitudinal superficial, el drenaje transversal superficial, el drenaje subterráneo, bueno, que tiene connotaciones igualmente superficiales, transversales y longitudinales, ¿no? Subterráneas. Hablamos de los elementos dispositivos de drenaje, los efectos devastadores que tiene la presión del agua, ¿no es cierto? Cuando ésta va a circular a velocidad por un conducto, por un orificio. Les contamos las experiencias vividas en nuestras obras en el país, ¿no es cierto? Etcétera. Y bueno, algunos esquemas teóricos que se reproducen cada que se inunda una zona de estas, ¿no? Mostramos algunas fotos, les hablamos de todo, casi todo lo que vemos, aparte obviamente de lo que evidentemente es parte de la bibliografía, después estamos hablando de cosas que corresponden fundamentalmente a mi experiencia, ¿no? De lo que yo he estado viviendo en los últimos 30 años en las carreteras de nuestro país, o sea que son vivenciales, ¿no? No son del libro. Hablamos de los dispositivos hidráulicos, esto es del libro, cómo trabajan, en qué consisten los canales de bajante, ¿no es cierto? Cómo es una sección transversal de alcantarilla, en este caso en la vista, una alcantarilla de tramo de llanura, otra alcantarilla en tramo de llanura. Hicimos hincapié en la protección, en las obras de protección siempre aguas abajo. Esto es del libro, esquemas, esto también es del manual de la ABC. En fin, y a ver, lo que queríamos mostrar aquí era la variedad de dispositivos que existen y que fundamentalmente es como los presentamos, ¿no? Obviamente hay en medio algunos detalles, como habíamos comentado en algún caso, que para una alcantarilla hay dos fases, la fase del dimensionamiento hidráulico y la otra fase que es el cálculo estructural de los dispositivos, ¿no? Para calcular la cantidad de armadura, por ejemplo, que tendría que tener cada dispositivo. En fin. Hablamos de los dispositivos bajantes, cunetas, otros dispositivos, las cunetas de banquina o zanjas de coronamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver una típica cuneta de banquina o zanja de coronamiento que colecta el agua y a través de esta rampa, bajante en rampa,
lleva el agua hasta el dispositivo de evacuación, que en este caso sería una cuneta lateral. O podría ser también que esto desemboque hacia una alcantarilla, ¿no? Que se vaya fuera de la plataforma. Pero fíjense esta diferencia que no la comentamos en su momento. En otra vista, ¿se acuerdan que mostramos un sistema de bajante escalonado, ¿no? Pues la idea del escalonado es que aquí se generen pequeños resaltos a manera de ir disipando energía. En cambio, en rampa llega el agua, lo rebalse y escurre casi de manera laminar por la rampa, y aquí es donde se arma el lío, ¿no? Aquí abajo. Aquí se genera lo que llamamos un colchón de agua. Entonces, esta energía que en el escalonado la disipamos a través de justamente cada escalón. Cuando estamos hablando de la rampa, se diseña esta cajita que viene a ser un disipador de energía, donde lo que se genera es un colchón de agua, o sea, se llena de agua y esa agua genera lo que es la disipación de energía, y por rebalse pues se va hacia el dispositivo que puede ser cuneta o alcantarilla, ¿no? ¿Cuál es la idea en todo caso de todos estos dispositivos? Es aquí reducir el vector velocidad al mínimo posible, de tal manera que ingrese a la alcantarilla con una velocidad baja, ¿no? Bueno, digamos, hablamos de las cunetas no revestidas, de las revestidas, dijimos en qué consiste la no revestida, cómo es la revestida, etcétera, y algunos detalles, ejemplos, cómo es posible, es decir, cómo es que se puede materializar una cuneta. Es decir, en esto, queridos alumnos, es que hay mucha variación, ¿no? Es decir, incluso a algún ingeniero se le puede ocurrir hacer secciones novedosas, ¿no? Así que aquí no hay una regla, ¿no? O sea, como les dije en algún momento, ¿cuál es la regla de la materia? A ver, otra vez, si alguien me la repite rapidito. Eso, ¿no? O Estoy sea, de acuerdo. igual aquí, chicos, en drenaje, ustedes van a poder proponer secciones, por ejemplo, que se puedan acomodar al terreno, es decir, lo convencional obviamente es lo frecuente, ¿no? Pero por ahí aparece alguno de ustedes que va a idear un dispositivo de drenaje y le va a poner su sello. Si así tendría que ser, ¿no? Bueno, pero aquí estamos planteándoles cómo es que se hace normalmente, ¿cierto? Convencionalmente un sistema de drenaje. ¿Y qué hablamos? Lo que decíamos, los dispositivos de protección, justamente, ¿se acuerdan, no? De la alcantarilla. Aquí está la alcantarilla, aquí está el alero, y cuando llega el agua llega a maldita energía y aquí te hace un hueco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que esta losa, que sería un zampeado de piedra, o como dice aquí, hormigón tipo B, una losa de hormigón tipo B, cubra todo esto, y que en ningún caso aquí se genere energía que nos ocasione un vórtice que termine socavando, digamos, la base de la alcantarilla, ¿no? Entonces, ya dijimos esto de qué depende. Esta alcantarilla tiene una velocidad aquí, digamos, velocidad 2 a la salida. Cuando sale del cabezal, fíjense, tiene una velocidad 3. ¿Por qué? Porque ya esta velocidad ha cambiado. Fíjense, aquí tenía una sección que era esta. En la medida en que el agua empieza a transcurrir sobre el cabezal, fíjense, la sección es de esta magnitud, ¿no? Entonces, definitivamente es otra velocidad. Y cuando llega a esta zona, que es la zona protegida por esta losa, pues aquí vamos a tener una velocidad 4, ¿no? Lo importante es que esta velocidad 4 ya sea una velocidad amigable con el terreno, para que obviamente no tengamos las sorpresas de que aquí empiece un proceso de erosión, ¿no? Si aquí empieza una erosión, esto va a llegar un momento en que se va a caer ahí y la va a tapar, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? La losita se va a venir aquí. Y eso puede generar que se pare la erosión retrógrada, ¿no?
Entonces, en cualquier caso, aún siendo esta longitud un poco más corta de lo que debería ser, por plata, por lo que sea, aún siendo más corta, igualmente es una solución, porque lo que va a suceder es esto, ¿no? Es decir, se puede producir el vórtice, la erosión, y va a generar que esto se caiga. O sea, va a llegar a, digamos, a socavar este hueco, esto cae aquí y esto ya controla de alguna manera el problema, ¿no? Aunque esto no es lo ideal, pero bueno, eventualmente sabemos que puede suceder. Después hablamos de los subdrenes y les dije que el más utilizado y el que ustedes deberían utilizar en sus proyectos es el que siempre va a llevar geotextil, ¿cierto? Y va a tener aquí un tubo perforado. Esto les explico un poquito rápidamente. ¿Cuál es la idea de este subdren con geotextil? Primero, que el geotextil sirva de barrera para que el material fino no llegue a saturar el filtro, ¿no? Número uno. Entonces, ese es el objetivo del geotextil. El tubo perforado, algún alumno una vez me dijo, por ingeniero, ¿no sería mejor colocar las perforaciones arriba? ¿Por qué las coloca abajo? En la lógica de que el agua se va a infiltrar y sería mejor capturarlo arriba. No, es que no funciona así, ¿no? Si el subdren lo que va a hacer es capturar el agua que va a venir, no tanto de arriba, sino el que va a venir de la parte lateral, el que va a venir de la parte inferior por capilaridad. Entonces, acá es donde va a empezar a llenarse el agua. Va a empezar a llenarse, se va a llenar. Y en cuanto llega a este punto, va a empezar a filtrar el agua por estas perforaciones y va a empezar a escurrir por el tubo, ¿no? Esto no es suficiente, sube al siguiente nivel de perforaciones hasta el tubo, ¿no? ¿No se dan cuenta? Y como este bicho tiene una pendiente longitudinal, pues longitudinalmente se va a ir hasta el punto de fuga, ¿no? Entonces, esa es la idea, o sea, la idea es que ustedes tienen aquí voy a hacer otro más grande aquí, tienen aquí el tubo, aquí, la tubería perforada. La idea es que la tubería del agua ingrese por las perforaciones, pero el agua que se va juntando en el subdren, ¿no? Entonces, por rebalse entra al tubo y del tubo empieza a escurrir. Ese es el principio. Entonces, este es el tubo, este es el subdren típico que estamos utilizando. En tuberías sin finos, en realidad tratamos de que haya lo menos fino, una grava uniforme y gruesa, por decirles grava de media pulgada o grava de 3/4, dependiendo. Obviamente eso también se debería calcular, hay métodos de cálculo. Entonces eso funciona. Filtro sencillo, acá a la izquierda, sin geotextil, es complicado porque este filtro se puede llenar de material fino y ya no va a cumplir su función, ¿no? En todos los casos debería ser tubería perforada, ¿no? Este otro caso, bueno, dice mixto, colocan un material grueso y arriba arena, también vale, con geotextil. Este otro igual, de arena con geotextil. Tubería sin perforar, bueno, no sé cómo va a entrar el agua, etcétera, ¿no? Lo que sí no vamos a aceptar es que hayan subdrenes ciegos, le llamamos, quiere decir sin ojo, ¿no? Es decir, sin tubo. Eso no, subdren ciego, olvídenlo, ¿no? Nunca. Es mejor no poner subdren, como les había dicho en la anterior clase. Y luego quedamos en que van a haber unos dispositivos especiales, ¿cierto? Y que esos dispositivos pues se los van a presentar a algunos de ustedes en función del avance de la clase. Hasta aquí es el repaso del anterior. ¿Alguna pregunta que tengan antes de continuar? De cuencas. A ver, en cuanto hablamos de evaluación de cuencas, ya en nuestra clase anterior, cuando hicimos la lluvia de ideas, casi todos demostraron que están muy bien en la parte de hidrología, lo cual es una lógica consecuencia con el lujo de profesor que tenemos, ¿no? El doctor Salas. Así que la parte hidrológica veo que todos tienen la idea muy clara de lo que tenemos que hacer. Entonces, evaluación de cuencas, cuando hablamos de carreteras,
Bueno, y en general, pero ya vamos a especificar en el tema de carreteras, nos referimos a los factores que influyen en el escurrimiento, ¿cierto? Sí, todos los factores que incluyen el escurrimiento con relación a la elaboración de las cuencas. Importante mencionar lo que habíamos estado viendo en nuestra clase anterior. Es decir, factores que influyen en el escurrimiento. ¿Qué influye en el escurrimiento? Por ejemplo, la topografía, ¿no? La topografía, es decir, la morfología del terreno. La morfología del terreno es un elemento fundamental, ¿no es cierto?, en cuanto al escurrimiento, porque si yo tengo un terreno que es más o menos así, o tengo un terreno que es así, pues las condiciones de escurrimiento son totalmente diferentes. ¿Qué otro factor? El uso del suelo, ¿no? Uso del suelo. Si yo tengo en esta ladera plantaciones, normalmente, por ejemplo, en los yungas, mucha coca, ¿no ve? Con tacanas y con todos, de algún otro tipo de plantaciones, o en lugar de las plantaciones, si tengo unas plantaciones, digamos, cocales, yo voy a tener un coeficiente de escurrimiento de una magnitud, y voy a tener otros si en lugar tengo el bosque natural, ¿no? Árboles grandes, etcétera, ¿no? Entonces, una condición tendrá mayor escurrimiento que otra, ¿no? Igual, si tengo una superficie con una pendiente suave, depende qué tipo de uso del suelo o qué tipo de cobertura vegetal tiene este suelo para ver cómo es que va a influir en el escurrimiento. Otro factor, por ejemplo, si yo tengo fisuras, ¿no? Grietas, ¿no? O si mi suelo es permeable, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La geología, si existen fisuras, el tipo de suelo, si es un suelo permeable o fino. Como experiencia les comento, cuando hicimos el diseño, bueno, en este caso fue el diseño, sí, del ferrocarril Tolos-Río Grande. En Tolos-Río Grande teníamos un río que empezaba con unos 20 metros, poco más de ancho, y nuestro ferrocarril hacía esto, ¿no? Cruzaba aquí y cruzaba más o menos así. Y el agua, esto era aguas arriba y aquí esto iba aguas abajo. Nuestro ancho del río cada vez era más angosto. ¿No? Es decir, ustedes se encontraron aquí con un río ancho que parecía importante para la zona y en el siguiente tramo estaba más angosto, más angosto, más angosto, más angosto y demás, ¿no? Entonces todo hacía ver que mientras más bajábamos con el diseño, menos agua escurría por el río, por el cauce. Fue muy interesante porque de acuerdo a la hidrología, pues nosotros aquí teníamos un caudal 1 y acá teníamos 2, 3, 4, un caudal 4. En teoría, suponíamos que acá se carga toda la cuenca, acá se carga toda la cuenca, acá toda la cuenca, toda la cuenca, y se suponía que mi caudal 4 tenía que ser mayor que mi caudal 1, ¿no es cierto? Falso. Es decir, en la realidad nos encontrábamos con un caudal 1, con un caudal 4 menor, ¿no? Y la evidencia estaba en el ancho de la sección del río. En teoría, nuestro cálculo arrojaba esto. Entonces, acá, por ejemplo, teníamos calculado una estructura cajón importante, ¿no? De 3 cajones de 4x3. ¿No? Imagínense, o sea, no es una estructura pequeña. Pero cuando llegábamos acá, bueno, ya en algún caso se repetía el 4x3 y acá nos salía por el cálculo hidráulico una estructura ligeramente más grande. Pero en la realidad el cauce no era ni la mitad de esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estaba mal, no? Algo no funcionaba. Y claro, cuando ya verificamos
durante el estudio a través de las calicatas que hacemos a lo largo del tramo, sucede que nosotros teníamos una cobertura vegetal muy pobre, no más de 5 centímetros. Teníamos lo que conocemos nosotros como tola, ¿no? Había mucha tola por aquí, ese perfume especial característico de la tola. Y aquí abajo era un lecho granular, pero granular, una gravilla entre media y 3/8 más o menos, ¿no? Y más abajo era arena, y había por ahí una capa de caliza, de cal, y abajo otra vez el granular. Es decir, una composición en la que solamente esta cobertura era suelo, si quiere, ¿no? Lo de abajo era grava, era material inerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que, como siempre hay discontinuidades, el agua aprovechaba y en cualquier discontinuidad se insumía aquí. O a lo largo del lecho, porque el lecho normalmente, ustedes saben, carece de material fino, ¿no? O sea, esta cobertura en el lecho del río no hay. El lecho del río, ustedes saben, puede ser así, y todo esto es granular, ¿no? Todo esto es granular, y entonces quizá la cobertura vegetal hacer una cosa así, más o menos, ya. Entonces, ¿qué pasaba? El agua cargaba aquí, porque bajaba, acá teníamos como una serranía pequeña, y luego el agua se iba insumiendo, al punto que por aquí llegaba una fracción muy pequeña, otra fracción, etc., ¿no? Entonces, fíjense, ese elemento pues cambiaba totalmente la idea que teníamos como proyectistas del escurrimiento. Es decir, la teoría nos decía una cosa y la realidad nos estaba poniendo en otro escenario, ¿no? Entonces, fíjense cómo de variable puede resultar incluso bajo condiciones de la rigurosidad del cálculo hidrológico, ¿no? O sea que a tomar en cuenta. Entonces, fíjense, todos estos son los factores que influyen en el escurrimiento. Luego nos encontramos con el tipo de cuenca, ¿no? Es decir, la forma de la cuenca. Las cuencas, por ejemplo, de llanura, pues con cuencas extensas, ¿no? De diferentes formas. Las cuencas de terreno ondulado, digamos, dicen más forma de pera, ¿no? Y luego las cuencas de zona montañosa son más bien alargadas, ¿no? Delgadas y alargadas. Entonces, tipo de cuenca. Y luego interviene lo que se llama la metodología de cálculo, ¿no? Ustedes han visto en la materia de hidrología diferentes métodos de cálculo, ¿no es cierto? Que cada uno se va a adaptar a determinadas circunstancias y a determinadas condiciones, por un lado, relativas a las características propias del lugar, y por otro, relativas a la disponibilidad de datos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que trabajemos con datos de pluviógrafo o trabajemos con datos de pluviómetro, ¿no? Entonces, eso establece diferentes metodologías. En todo caso, la evaluación de las cuencas, pues sí, principalmente estos 3 factores, entre otros, y son los que fundamentalmente vamos a atacar en este trabajo. En cuanto a la metodología de cálculo, nosotros vamos a aplicar la convencional, que es el método racional, ¿no es cierto? Coeficientes correntía, intensidad y área, ¿no? Entonces, con esto vamos a calcular los caudales ¿de qué? ¿De oferta o de demanda? ¿Qué caudal calculamos? Tiene nombre, va a demandar el paso del agua. Y luego, análisis de la información hidrológica. Fundamentalmente trabajamos con lluvias a partir de datos, bueno, ustedes ya han estudiado pluviómetros, pluviógrafos,
y han aplicado diferentes métodos, ¿no es cierto?, de cálculo, con la finalidad de obtener las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia. ¿Qué son las curvas IDF? Bueno, definimos según la frecuencia, ¿no es cierto?, según la frecuencia, una serie de curvas que nos van a decir desde una frecuencia de 10 años hasta una frecuencia de 200 años o 300 años, dependiendo. Esto nos va a relacionar la duración de una lluvia con la intensidad para cada tipo de lluvia, digamos, ¿no? Lluvia de 200 años, lluvia de 100 años, lluvia de 10 años. Entonces, vamos a definir la intensidad y a partir de esto vamos a tener intensidad sub 10, intensidad sub 50, que sería la de 50 años, intensidad 200, en fin, ¿no? Y luego viene el otro elemento que es el tiempo de concentración, que tiene que ver con cuánto demora en escurrir una gota de agua desde el punto más alejado hasta el punto de control, ¿no es cierto? Entonces, un tiempo que tiene que ver con ¿qué? Con la forma de la cuenca, ¿no es cierto? Básicamente con la forma de la cuenca, pendiente, en algún caso entra hasta la escorrentía, en fin. Pero normalmente los métodos de cálculo que se utilizan tienen que ver fundamentalmente con la morfología. Entonces, vean ustedes, evaluación cuenca sería el paso 1, paso 2, análisis de la información hidrológica, y luego entramos al método, al cálculo de caudales, donde evaluamos todo esto, ¿no? Aplicamos más bien todo lo que tiene que ver con las curvas IDF, tipo de cuenca, etcétera, para establecer el coeficiente de escurrimiento. Y ahí, por ejemplo, tenemos que considerar en qué áreas tengo qué tipo de escurrimiento y cómo es que eso influye o incide en la consideración global del escurrimiento, ¿no? Porque imagínense, cuencas grandes pueden tener diferentes tipos de escurrimiento. De hecho, a ver, yo tengo, por ejemplo, en los Yungas, laderas. Una ladera que está mirando al este, por ejemplo, es distinta a la ladera que está mirando al oeste, ¿no? Por la calidad de las horas sol. Entonces, esta ladera normalmente va a presentar una mayor abundancia en cuanto a vegetación que esta otra, ¿no? O al revés, dependerá también del agua, de otros factores. Pero lo que quiero dejar claro es que con respecto a un eje, una ladera puede tener una condición de escurrimiento distinta de la otra. O también puede ser por la topografía, ¿no? Puede ser que esta ladera corresponda a la parte empinada de la montaña y esto ya a la parte, digamos, más suave. Entonces, igualmente, acá voy a tener a la izquierda una condición de escurrimiento distinta de la que pueda tener a la derecha, ¿no? Entonces, condiciones de escurrimiento. Y vamos a aplicar, como les decía, el método racional. Con lo cual, estaríamos completando nuestra evaluación del escurrimiento superficial. Habíamos hablado que pasa en la cuenca endorreica, ¿no es cierto? Es una cuenca con pendientes, digamos, relativamente bajas, nivel semidesértico en cuanto al comportamiento hídrico. Habíamos hablado de la cuenca del Río de la Plata, donde la cuenca que tiene que ver con la parte oeste de la cuenca, vale decir, los valles de Tarija, Chuquisaca, Potosí, presentan más bien ríos con pendientes elevadas, muy fuertes, que son prácticamente torrenteras, ¿no? Entonces generan una energía de arrastre, de transporte muy importante, porque, bueno, aquí están descendiendo desde los 4.000 metros de altura hasta aquí por los 200, 300 metros de altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, claro, hay una carga importante en toda la parte oeste de la cuenca. En cambio, en la parte este, vale decir en la región de Santa Cruz, ya desembocando hacia el río Paraguay, nos encontramos con ríos cuyas pendientes pues son de lejos
menos elevadas que lo que tenemos en la zona oeste. Entonces, de cualquier manera, fíjense, aquí viene el Bermejo, el Pilcomayo, lo voy a deformar, pero es lo que pasa, ¿no? Que aquí se juntan al río Paraná, y luego viene el río Paraguay, y se va a juntar con el río Paraná también, y del Paraná se va a ir hacia el río de la Plata, ¿no? Entonces, importante tener clara la idea de que en esta zona, pues la escorrentía trabaja de una manera distinta de lo que pasa en el este. En la zona este es una zona muy plana, más bien sujeta a inundación, ¿no? Entonces, es importante esa idea. Finalmente, tienen ustedes ya la famosa cuenca del Mamoré, ¿no es cierto? El río Mamoré, no del Mamoré, perdón, la cuenca del Amazonas, donde el río Estrella es el río, uno de los ríos estrellas es el río Mamoré, ya dijimos, por otro lado está el río Beni, y bueno, ya otros, ¿no? La Madre de Dios, que nace en Perú, el río Orton, el Itenes Guapore, que está en la frontera mismo, un río binacional, en fin, pero la condición, la característica, si bien en la parte, digamos, sur de la cuenca, que es cordillera o es llano, perdón, terreno ondulado, hay una frontera por ahí que define que de la zona de cordillera y del terreno ondulado que tienen pendientes relativamente fuertes, hay una frontera en la cual ya caen las aguas a una zona llana, ¿no? Ya con pendientes pues muy pequeñas, y justamente esa es la causa por la que en la época, en la estación de lluvias, pues se vayan generando inundaciones, porque la carga de agua que llega es muy grande, que no puede totalmente ser evacuada por causa natural y genera un efecto remanso que termina inundando extensas zonas del departamento del Beni y bueno, también le pega palo, ¿no? Entonces, bueno. Se trata de que en cada caso tengamos que evaluar estas cuencas como siguiendo los métodos, ¿no? Evaluación de cuencas. Por ejemplo, lo primero que hacemos es definir dónde está nuestro proyecto. En este ejemplo les pongo el proyecto Trinidad Puerto Ustares, que lo estoy remarcando. Este Trinidad Puerto Ustares está en qué región? Está en la región de la cuenca del Amazonas y fundamentalmente es parte de la gran cuenca del río Mamoré, ¿no? Este río Mamoré es toda esta cuenca tremenda, ¿no? Es una cuenca muy grande. Ok. Entonces, está dentro, o sea, no forma parte del Mamoré porque estas aguas no van a desembocar al Mamoré. Vamos a ver lo que pasa más adelante. Lo que hacemos es, primero identificamos la cuenca grande, que tiene incidencia con la cuenca que estamos estudiando o con el tramo que estamos estudiando, y empezamos a identificar qué sucede. Entonces, esta cuenca que está inmersa en esta gran superficie, sin embargo, es una cuenca que resulta independiente porque corresponde fundamentalmente a las aguas que se van a través del río Machuco hacia el río Itenes, ¿no? Aquí está el río Itenes, y el Machuco llega al Itenes y por el Itenes se va hacia el norte, ¿no? Entonces, la primera visión es dónde está, en qué región macro está mi cuenca de estudio. El paso 2 es dónde o cuál es mi cuenca que yo tengo que estudiar, ¿cierto? Y el paso 3 es cuáles son las pequeñas cuencas que forman parte de esta mi cuenca grande, ¿cierto? Ahora, fíjense, esto es clave porque si bien la visión macro nos permite identificar dónde estamos trabajando, el segundo paso ya nos permite identificar, por ejemplo, cuáles son las grandes
acumulaciones de agua, en qué cursos se está produciendo aquello. Entonces nosotros podemos identificar, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un curso bien clarito que estoy yendo como aguas arriba, ¿no? Luego aquí tengo una maraña bueno, lo que interesa es identificar estos para ver dónde yo probablemente vaya a tener puentes, ¿no? En este tramo tenemos tres puentes grandes, uno sería el Icurupuro, que está aquí, el río, luego tenemos a la entrada de San Ramón, tenemos el río Machupo, y el mismo río Machupo que da una vuelta y llega a San Joaquín, y de San Joaquín, bueno, ya se va hacia el norte para desembocar en el Itenes, ¿no? Bien, entonces, esta es la cuenca grande del río Mamoré. Acá estaría las cuencas del proyecto, el que hemos marcado, Trinidad Puerto Ustares, y que es el río Machupo, luego bueno, se junta en toda esta región, cruza aquí antes de San Ramón, cruza aquí en San Joaquín, y se va y se incorpora al Itenes, ¿no? Y el Mamoré, bueno, el Mamoré sigue casi siendo paralelo a nuestro proyecto, y entonces se va por ahí, digamos, a ver dónde estaría el Mamoré más o menos. Bueno, en algún lugar nace, viene, pasa por Trinidad, bordea prácticamente el proyecto y hace más o menos así y por ahí sube hasta encontrarse con el río Itenes también, ¿no? Aquí está el Itenes. Por acá hay un puerto que se llama Puerto Siles, por donde la vía hacia Guayaramerín tiene su continuidad. Entonces, importante, y el segundo paso corresponde a nuestra cuenca del proyecto. Y aquí analizamos ya la cuenca del proyecto. La línea roja es el proyecto, el trazo inicial. Y aquí ya podemos ver, por ejemplo, la línea lila es la frontera de la cuenca, ¿sí? Y bueno, los ríos están marcados por estas líneas celestes. Ahora, los ríos de llanura, pues son una maravilla, ¿no? Es decir, son bien difíciles de establecer como una sola línea, más bien son ríos meándricos, ¿no es cierto? Y bueno, tienen configuración que tiene que ver con alguna deformación del terreno, que es lo que le ha permitido al río seguir alguna dirección en particular, ¿no? Bien, entonces fíjense, acá ya estamos haciendo otra aproximación, donde ya podemos apreciar mejor los cauces, y con eso es que nosotros vamos definiendo cuáles son las cuencas, ¿no? Por ejemplo, aquí fíjense, yo tengo la cuenca A3, tengo aquí la cuenca A4, entonces, ¿cómo es mi cuenca A3? Fíjense, aquí tengo una intersección, entonces, normalmente mi cuenca A3 va a ir por ahí, mi cuenca A4, tal vez venga así, perdón, aquí no debería cortar, viene aquí así, más o menos, esa sería la forma. ¿Por qué? A ver, ¿cómo estamos consiguiendo esto? Estamos considerando que la cuenca A3, por ejemplo, tendría que venir, y si una gota de agua cae aquí en esta parte, esta gota va a venir a parar a este cauce, ¿no? También estamos suponiendo, fíjense, aquí tengo un cauce y aquí tengo otro cauce. Esta cuenca 3 tiene en realidad una subcuenca aquí. Lo que estoy marcando con rojo son las fronteras de las cuencas, algo así. Entonces, una gota de agua que caiga aquí, ¿a cuál lado va a ir? Va a venir aquí, ¿no? Así este cauce. Y una gota que caiga 1 milímetro al otro lado de la línea, va a venirse a este cauce, ¿no? Y a este otro lado, igualmente, y estos cursos de agua se van alimentando de las cuencas. En las zonas onduladas o montañosas, pues esta frontera está muy bien definida. Está muy bien definida por la configuración del terreno en sí, ¿no?
Pero en cambio en la zona llana, pues esta definición no está tan simple, no es tan fácil, porque, bueno, pues son pendientes muy bajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente vamos a hacer? Si no puedes visitar, porque es una cuenca como esta, es así de grande, pero no es tan fácil caminarla, ¿no? Pues por suerte hoy en día tenemos una serie de información satelital que ya nos permite evaluar este tipo de cuencas y bueno, los que hagan especialidad en esto, por ejemplo, se van a encontrar con maravillas tecnológicas que realmente son de alta sensibilidad y de gran utilidad en el resultado final, ¿no? Entonces, bueno, así es como, fíjense, definimos la cuenca 4, por acá estaría definida la cuenca A8C, acá estaría la A8D, A8E, en fin, pero todas tienen que ver con la forma y cómo voy definiendo las fronteras de cada cuenca, ¿no es cierto? En este caso, si yo hago un perfil aquí, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Y si voy a mirarlo, lo voy a mirar el perfil así, en este sentido, pues ¿qué voy a tener? A la izquierda tendría esto así, aquí estaría mi río bien bajito, a la derecha estaría el otro. Entonces, el agua va a escurrir de aquí a aquí hasta este río que viene a ser este de aquí, ¿no? Y así, entonces yo puedo ir sacando perfiles, viendo, pero realmente es un terreno bien difícil y que el proyectista pues tiene que ingeniárselas para lograr, digamos, una solución que sea consistente, ¿no? Que sea consistente. Es lo más difícil, les digo que es lo más difícil de delinear cuencas en la zona llana. Y luego nos encontramos con las microcuencas, digamos, que son las que nos van a definir el volumen el volumen de agua en función del tiempo que puede colectar este paso, digamos, que además nosotros podemos delimitarlo, ¿no? No es que la naturaleza en algunos casos nos pone esta delimitación, sino que nosotros tendríamos que colocarla en términos de qué, en términos de cómo voy a hacer el drenaje, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría colocar una alcantarilla aquí o podría colocar una alcantarilla aquí, eso depende, ¿no? En función de eso diré, el agua va a escurrir, ¿cuál es el más lejano? Sería este. Trato de buscar una dirección, como aquí, por ejemplo, que es más fácil, donde el terreno ya me está dando un cauce. Entonces, esta es la trayectoria que va a seguir mi proyecto, digo, mi río, y en función de eso yo voy a evaluar. Entonces, esta cuenca, ¿cómo sería? Que es del río, y considero que toda agua que cae aquí, por ejemplo, va a ir a parar hacia la corriente de agua, ¿no? Y en función de eso, bueno, vamos definiendo la forma de la cuenca y así, en cada caso. ¿Qué información es la que va a primar cuando hablo de macrocuencas, por ejemplo? En macrocuencas, ¿qué voy a definir? Yo voy a definir las cuencas con la cuenca A1, A8B, A8C, etcétera, ¿no? Primero identifico las cuencas y además las marco, ¿no? Las marco las cuencas. Ahí están, ¿ven? Las cuencas. Las marco mis cuencas. Y el segundo dato que hago yo, mido el área de la cuenca, ¿no? Mido el área de la cuenca, entonces, por ejemplo, si quiero la cuenca A3, por decirles, la cierro aquí, y esto voy a suponer que lo cierro aquí, entonces calculo el área de toda esta cuenca, y esa viene a ser mi área de la cuenca, ¿no? Luego, longitud del río principal, yo me miré este curso donde empieza, si empieza aquí, o tal vez este empieza aquí, ¿no? Entonces yo me doy la idea del más lejano sería aquí. Entonces sigue mi río, mi cauce principal, paso por aquí, paso todo esto, y llego a mi punto de control. Entonces, a este punto de control está referenciada todo el área de toda la zona 3, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, por ejemplo. Disculpe, Sí. ¿tenemos que prolongar esos ríos hasta el final de las cuencas del contorno? Muy buena pregunta, sí. Eso es clave, ¿no?
repasando un poco lo que han visto en hidrología, todas las cuencas tienen que ser polígonos cerrados, siempre polígonos cerrados. Y siempre vamos a tener un punto de control, dijimos, ¿no es cierto? Que es donde va a ser la alcantarilla, el puente, o donde vamos a cruzar en la carretera. De ahí el inicio, no se puede quedar el cauce ahí. Tenemos que prolongarlo siguiendo una trayectoria que sea lógica y darle un inicio en algún lugar, de tal manera que para calcular el tiempo de concentración yo tenga definido un recorrido, digamos, teórico, ¿no? En lo posible, ese recorrido teórico tiene que ser lo más práctico a la realidad. Pero no siempre, ¿no? No sé si está clara la respuesta. Sí, 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 ingeniero, gracias. Okidoki. Bien, entonces calculo la longitud del río, justamente, gracias por la pregunta, Iván. Sigo y defino cuál es la longitud del río, o del cauce, ¿no? Y lo mido en kilómetros, en metros. El área normalmente podemos medir en hectáreas o podemos medirlo en kilómetros, ¿no? Eso de hectáreas me recuerda una mañana uno de los presentadores de noticias, de esos que les gusta presentar noticias bailando, ¿no? Leo una noticia y dice, creo que era la época de las quemazones, no sé qué, y decía, bueno, se han incendiado 240,000, y claro, la noticia de prensa estaba así, ¿no? 240,000 HA, ¿no? Claro, para nosotros, cuando vemos HA, ya sabemos que estamos hablando de hectáreas, ¿no? Pero este muchacho que solo sabe leer noticias decía 240,000 HA, ¿no? Es decir, no sabe ni de lo que está hablando, pero se ponen a comentar noticias. Bueno, entonces las HAs aquí tenemos nosotros que medir, ¿no? Tenemos que medir en hectáreas o en kilómetros cuadrados, pero nos interesa conocer el área. Nos interesa conocer la longitud principal. Nos interesa conocer qué más, dónde empieza, ¿no? Acá, en qué cota. Y dónde termina mi punto de control, en qué cota. Entonces tengo que tener mi cota de inicio superior, mi cota de fin, que sería la cota inferior. Y con eso, ¿qué calculo, compañeros? Calculo la pendiente media. Fíjense, en esta cuenca la pendiente media había sido 0,144%. Bajísima, ¿no? Por cada 100 metros, el terreno tiene un desnivel de 14 centímetros, ¿no? De 100 metros. Es decir, bueno, pendientes bajas. Y así, si ustedes van midiendo, fíjense, por ejemplo, la cuenca A1B, teníamos que la pendiente era 0,02, o sea, 2 milímetros por cada 100 metros. Estamos en un tema que relativamente es absurdo, ¿no? Absurdo en términos de pendiente, no es que sea absurdo el resultado, sino que el valor de la pendiente, pues es absurdo. Situación. Vamos a continuar con esto. Lo mismo entonces, fíjense, cuando trabajamos ya con las cuencas micro, que tienen que ver específicamente ya, por ejemplo, con alcantarillas, pueden tener que ver con alcantarillas, pueden tener que ver con cunetas. Entonces, igualmente, ¿qué me interesa? Me interesa definir el número de cuenca. Bueno, CN no vamos a aplicar nosotros, porque nosotros vamos a aplicar coeficientes correntía. La ubicación, igualmente las cotas, cuál es la máxima, la mínima, la media, el área de la cuenca, la longitud del cauce, ¿no es cierto? El desnivel y obviamente la pendiente. Igualmente, fíjense los valores de la pendiente, bajísimas, ¿no? 0,02%. A ver, ¿eso qué es? 2 centímetros por cada 100 metros, es decir, realmente plano, ¿no? Absurdo de plano el tramo y bueno, así se comportan. Por eso es que en todo esto, cuando hay inundación, pues realmente hay inundación. Bueno, más detalles, aquí vemos una visión un poco más en proyección de la microcuenca. Acá, por ejemplo, ¿qué se identifica? Se identifica que el cauce, la morfología me está botando el agua en este sentido, ¿no es cierto?
me está botando el agua en este sentido. Acá cambia, o sea, esta línea lila es una línea divisora. Entonces, acá me está botando el agua ya en el otro sentido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es bastante interesante el concepto, acá en este sentido. Bueno, de hecho, en nuestro tiempo ya es pues mucho más sencillo, hay muchas más herramientas. Aquí está definido, digamos, todo un segmento con sus microcuencas. Y al final tenemos que llegar a planos que nos muestren este tipo de información, ¿no? Las microcuencas famosas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Haremos una captura de Google Earth. Perfil acá. Vamos a hacer un perfil por aquí. Digamos una cosa así. Mostrar. Y voy bajando hacia la parte baja, ¿no? Y aquí tengo el río Tenes, aquí tengo el río este punto, vamos, está en 172, cerca del, ¿no? De la conclusión, entonces, fíjense, donde se Tenes está empezando 92, donde está en 134, lo vamos a dividir entre, a ver dónde está el dato de la. Ya, 172 entre 134. Y ahora yo quiero. Son 65 kilómetros más o menos, ingeniero, en el perfil daba esa información. Aquí tengo 65 kilómetros. Sí, ingeniero, en el perfil decía eso. Ya, en el perfil 65 kilómetros. Y la diferencia de cotas. $38, si escuché bien. 172 menos 134, ¿verdad, Inge? Sí. 38. Ya. Depende entonces de 38 entre 65.000. 0,06%, ingeniero. 0,06%. Quiere decir que por cada 100 centímetros, ¿no? De 100 a 6 centímetros. Aunque fíjense, en función de la escala, en función de la escala, es bastante quebrado, si quieren, y pareciera que es pues un bien grande, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino que tiene que ver con la falta. Fíjense qué interesante este río, esta de allá, justamente esta dirección, si te das cuenta. Tiene vientos, ¿no? Aquí podemos ver presión. Sí, ingeniero. Pues sí, porque fíjense, el machupo normalmente va a llegar aquí y se va a juntar cerca del Mamoré. Vamos a salir de ahorita a ver si se bloquea. Tendría que ser el machupo famoso. A ver, pasando el vivo. Quinto papa, y no es bien, esto no es suelo, que aquí.
aquí atrás. Como que os estoy mostrando ¿no? Este río, por ejemplo, lo cruzamos aquí, y dices, mira, aquí está construido, fíjense, no, uno. Este es el puente Machupo 1 y está ya materializado con nuestro proyecto. Aquí está nuestro. Antes, para entrar a San Ramón, así cruzábamos el pontón, y listo, llegamos al pueblo a tomar un café con masitas, con queso. Y ahora bien, que no había visto esta foto, la verdad. Ya está el puente, ¿no? Ya está el puente concluido. Bueno, este radio, esta curva está mejorada, le estamos metiendo una curva aquí, una curva amplia, ¿no? Para poderle darle mayor comodidad al tránsito. Acá está proyectada una circunvalación, sale por aquí y sigue aquí la circunvalación. Empalma este lugar. Este es un bajío, ¿no? Un bajío muy regado. Bueno, aquí hay una especie de laguna, acá está el aeropuerto. La carretera sigue por aquí. Y ahora fíjense el río Machupo. El río Machupo pasa por San Ramón, aquí el puente, que me ha gustado ver el puente en la foto. Fíjense, contesta, y aquí llega a San Joaquín, fíjense. Y aquí en San Joaquín, miren, el puente también ya está listo, ¿no? Ya está listo. Antiguamente, ¿cómo era? Veníamos por aquí y entramos donde está yendo la manito, bla, 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 y aquí estaba el cruce de pontones, fíjense. Aquí están todavía los pontones. Los pontones. Para definir este sitio, nosotros entramos por aquí y recorrimos todo esto en unas canoas, ¿no? Con su motor teque-teque que le dicen, nos venían. Porque habían dos posibilidades. Una era esta, y luego queríamos tomarla por aquí y entrar. A ver, voy a hacerles este perfil. Aquí, más o menos, esta era la idea. Y ahorita les explico por qué habíamos pensado en esta opción. Digamos, queríamos empalmar ahí. ¿No? Aceptar. Y vamos a ver el perfil, editar. Mostrar perfil, fíjense aquí. Ya. Bueno, este era un bajío. Miren, el río esto sigue por la manito y llega aquí. Y esta parte, en esta curva, genera unas erosiones que aquí van a poder apreciar, digamos, ¿no? Pero aquí con esta foto es de una época de la inundación. Normalmente tiene menos agua el río. En la época de estiaje, aquí hay harta agua. Entonces, en las fotos, a ver, veremos si se pueden ver fotos más antiguas. Este es, ¿no? Este es el reloj. A ver, veremos si tenemos fotos aquí, ¿no? Fíjense. A ver, otro un poquito más antiguo. También por aquí y aquí. Y acá se notaba una erosión. Entonces, cuando hicimos el recorrido con lancha, aquí verificamos que no había tanto daño como el que aparentemente se veía. Y la idea aquí era tomar en un lugar donde el río tenga menos curvatura, ¿no? Que tenga un poco más de tangente. Como pueden ver, aquí está más amplio. Pero bueno, esa era la forma. Acá, si bien en otros casos es más ilustrativo el perfil, acá se puede ver la depresión del río, este bajío que evidentemente es una depresión mayor, es cierto, y aquí empalmábamos con la carretera. Entonces, bueno, esa es un matiz a la clase de hoy día, donde queríamos mostrarle, y realmente me gustó mucho este puente, ¿no?
Fíjense cómo en el tiempo en que ya no se hace el camino, el monte ya se ha entrado, ¿no? A ver, observen aquí. Miren, el camino aquí está bien clarito. Ahora veremos la foto del 25 de mayo del 2020. Miren el camino. Pues ahí está el río Machupo famoso. Y en Machupo, ¿Qué? sí, adelante. Disculpe por curiosidad, ¿qué longitud tiene puentes? El puente, a ver, lo mediremos ahorita de memoria, no te quiero decir, lo vamos a medir, son puentes en poblados sucesivos. Debe estar por el orden de los 140 metros, si no me equivoco, pero vamos a salir de dudas ahorita. Editar. Inge, además, a simple vista, parecía que el tramo antiguo no aparecería, no hubiera existido, ¿no, Inge? ¿Tramo antiguo? Sí, el que iba al otro, más a la Claro, se izquierda. pierde, o sea, fíjese cómo el monte se lo come, ¿no? El monte aquí se lo ha comido, ¿no? Claro, queda un poquito ahí de no ha crecido vegetación, pero miren ya todo lo que es la calzada ya se perdió porque, a ver, vamos a volver a poner la foto. Miren, aquí está bien peladito, ¿no ve? Está súper. Pero cuando ya nos vamos más adelante, no hay está ya verde. 120 metros. Bueno, aquí nos ha calculado 117, pero lo podemos hacer llegar a 120. Ahí, ¿no? 120 metros. Gracias, Es una Inge. estructura en volados sucesivos. Son casi gemelos, es la misma estructura en San Joaquín y San Ramón. Entonces, bueno, la evaluación de estos cauces de agua pues, realmente es bien compleja, porque como han visto, es plano, ¿no? Entonces hay muchas definiciones que las tenemos que asumir, pero obviamente, a ver, lo que les digo, por mucho que sea difícil andar por aquí, el proyectista tiene que ir al tramo, tiene que caminar, como se dice, tiene que mojar las botas, ¿no? Porque cuando me encuentro con algún proyectista que me dice, hermano, mandame unas fotitos, unos videitos, pues yo cambio de, yo cambio de especialista, porque así no se diseña carreteras. A ver, vamos a ir al otro puente que les comentaba. Este es Trinidad, San Javier, San Pedro, aquí estaría el Ipurupuru. Aquí está el Ipurupuru, este es otro puente. Este es más pequeño, fíjense. Pero igual es un caos importante. Acá seguramente la foto, todavía no han limpiado esto. Este era un terraplén auxiliar por donde circulaba el tránsito. Fíjense, aquí le han abierto o sea, han puesto aquí una alcantarilla, ¿no? Para el rebalse del agua. Esto, por ejemplo, es un mal tratamiento ambiental, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto, construir así realmente es un asco. Perdónenme la expresión. Pero es un asco, ¿no? A ver, mediremos el Purupuru. Puente Ipurupuru tiene 80 metros. 80 o 90 metros tendría que ser. Le vamos a estirar. Ahí debe iniciar y aquí debe terminar. Sí, 90 metros. De 90 metros es el Ipurupuru. Pero, a ver, miren el trato que se le da, ¿no? O sea, pésimo. Y compararemos cómo han trabajado los amigos de esta otra empresa aquí en el puente que hemos dicho, en el San Ramón. Y otro lado. ¿Dónde está nuestra ruta? Un prolijo manejo de la parte ambiental, ¿no? Que no hay esas manchas. Acá, esta es la altura del terraplén. O sea, este pollerín que están viendo aquí, es que este terraplén se eleva una barbaridad. Todo esto que voy a marcar, que lo voy a envolver, que les digo, es como un pollerín, es la altura del terraplén, o sea, es el talud, ¿no? Es el talud del terraplén, aquí va a cruzar aquí, y de aquí va a volver. ¿No?
se dan cuenta, ¿no es cierto? Este es el terraplén. A este lado era el terraplén mucho más alto de lo que era hacia el lado San Joaquín. Esa es la parte más baja, esta es la parte más alta de la ruta. Fíjense, esta laguna es una laguna artificial de donde con certeza han tomado todo el material para construir el terraplén, ¿no? Bueno, así está proyectado, porque el camino venía por aquí. Como les digo, llegaba a este punto, pero en este caso está viniendo por aquí y este es el préstamo, ¿no? Este es el préstamo. Por ejemplo, los préstamos así son pues dañinos, ¿no? Este préstamo debía estar un poco más extendido, un poco más largo, ¿no? Un poco más largo para que no sea tan profundo, si quieren, porque este terraplén sí es alto, ¿no? Estamos hablando de unos 8 a 10 metros por lo bajo. Bueno, pero lo que quería mostrarles era que acá, por ejemplo, el manejo ambiental ha sido bastante prolijo, ¿no? Esa es una empresa, bueno, no sé cómo se llama, pero el director de obras era el ingeniero Hernán Bolívar, un exalumno también de nuestra carrera. Acá está otro, fíjense, igualmente, ¿no? O sea, es un manejo ambiental prolijo, ¿no? O sea, no han invadido, no han hecho... Este es igual al pollerín del terraplén, ¿no? Se nota clarísimo, ¿no? Se nota clarísimo. Y a diferencia de este otro, que no sé qué empresa es, y mejor no saber, porque pues no termino opinando. Y bueno, entonces, lo que quería mostrarles era la diferencia, ¿no? El tema de cómo definimos una pendiente, por un lado, por otro. Esta es una herramienta que parece elemental, pero que si la podemos explotar, realmente, alumnos, es de gran utilidad, ¿no? Es de gran utilidad. Ahora, hay herramientas que son mucho más precisas, pero esta nos da una primera idea importante. Y luego ya podemos acudir a imágenes satelitales. Ahí los capos son los ingenieros geógrafos, ¿no? Que son los que manejan información a gran escala y igual nos hacen maravillas nosotros. Nos deberíamos apoyar mucho en el trabajo de los geógrafos, porque bueno, podríamos hacerlo también, ¿no? Los civiles, pero distraería nuestra actividad principal, que es concebir la obra. En cambio, el geógrafo te prepara la información para que tú hagas la obra. Bien. Entonces, bueno, a eso llegamos, ¿no? A eso llegamos con las macro, microcuencas y demás. A ver, yo necesito, vamos a hacer lo siguiente. Haremos nomás el ejercicio ahora. A ver, ejercicio. Este es el ejercicio. Voy a borrar estas líneas que han aparecido ahí. Y voy a borrar estas manchas. Muy bien. Ustedes tienen esta información. Y normalmente, ¿qué es lo que yo trabajo? Yo tengo mi plano con mis curvas de nivel, mi información topográfica o del geógrafo, cualquier información con la cual, ¿qué hice? Fíjense, he desarrollado mi diseño geométrico, tengo el eje, tengo las progresivas, ahí donde están dando, voy a poner otro cursor para que todos lo veamos. No. Ahí está, ¿no? Fíjense. Ahí, esa es la carretera. Curva, aquí tengo 3 tornacurvas. Igual. Porque es una ladera y he decidido bajar la ladera con este préstamo. Me dirán, pero ¿por qué no lo has estirado un poco más? Podrías haber hecho un mejor diseño, tal vez, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Evaluar la topografía, pues, ¿no? Entonces, evalúo la topografía. Voy a tener que evaluar acá mis cotas. Fíjense, esta es la cota 20. La cota 20 es toda esta curva. Luego me voy a la cota 80. La cota 80 igualmente es todo este envolvente, ¿cierto? Luego me voy a la 120. Fíjense, la 100 es esta amarilla que espero estén apreciando.
esta María que seguramente cierra en esa nariz y continúa por aquí. Y por aquí da la vuelta y continúa la cota 100, la 120, la 160. Entonces, esto me está permitiendo identificar mi terreno y además ya me está indicando cómo es que escurre el agua, ¿no es cierto? Entonces, el agua va a escurrir de las cotas superiores hacia las cotas inferiores, y ahí está la cota 160, bueno, en fin, y al otro lado igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es fundamentalmente ver, en función de mi interpretación del terreno, es donde tengo yo divisorias de agua, ¿no? Entonces, fíjense, aquí me voy a imaginar esta línea divisora, que la voy a completar, hacia abajo va a venir, ok. Se dan cuenta, ¿no? Si tienen alguna duda, me paran. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A ver, yo me imagino cómo es esta nariz, cómo es todo esto. Si yo dibujo un perfil aquí, ¿cómo va a ser mi perfil? Mi perfil va a ser, acá va a estar la cota 120, acá va a estar la cota 140, acá va a estar la cota 160, ¿no es cierto? Y si yo soy papista, esto va a ser una planicie y va a venir la cota 160 aquí, y va a bajar a la cota 140 y va a bajar a la cota 120. Pero eso es falso, ¿no es cierto? Porque el terreno lo que normalmente va a hacer es subir y va a bajar por aquí. Entonces esto no es plano. Entonces un ingeniero no puede suponer así, ¿no? No puede tener esta lógica, sino que tiene que, en su raciocinio, decir que esta pendiente va a subir hasta un punto en el cual se va a intersectar con la pendiente de la otra ladera y voy a tener ahí una línea divisoria. Entonces, el concepto es precisamente definir estas líneas divisorias. ¿Cómo se va a comportar? Aquí voy a tener una línea divisoria que va a seguir esta ruta, que probablemente venga una línea por aquí. O sea, estoy saliendo por las narices, fíjense. Y va a venir otra línea aquí, ¿cierto? Acá, ¿cómo va a ser? Aquí igual, pareciera que todo esto es plano. No, pues, no es plano, sino que tiene aquí igual una línea divisoria. Voy a llegar aquí, mi línea divisoria se puede dividir también, ¿cierto? Una parte va a venir por aquí y se va a ir por esta nariz, y la otra parte va a venir por aquí, ¿cierto? Y se va a ir más o menos así, ¿no? Y hacia el otro lado igualmente. Hacia el otro lado, por ejemplo, ¿esta por dónde va a continuar? Va a continuar por aquí, va a seguir por esta nariz, va a llegar aquí, se va a venir, algo así, ¿no? ¿Dónde más? Aquí. Este igual va a salir aquí, va a venir por aquí, y esta curva de nivel me permite pensar que esta curva va a cerrar así, ¿cierto? Entonces la divisoria va a ir por ahí. Y así yo puedo ir verificando, si ustedes van viendo, ¿no? Y acá ya tengo esta otra, acá tengo esta otra, y voy encontrando líneas. Fíjense, aquí es importante, no es a propósito, pero normalmente es lo que sucede. Yo he trazado por aquí la divisoria, y en la presentación les había trazado por aquí, ¿cierto? Eso, alumnos, es normal. Si nosotros le damos a dos ingenieros la misma solución, voy a tener dos soluciones, que se van a parecer, evidentemente, ¿no? De hecho, tienen que parecerse, pero no van a ser igualitas. La diferencia no va a ser tan grande, ¿no? Que se caiga algo por el tema, ¿no? Entonces, bueno, ahí no tenemos que tenerle miedo a equivocarnos, obviamente, siempre y cuando estemos analizando bajo una visión común, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Tendría que ser parecido a cómo lo ves tú, no exactamente igual. Entonces, bueno, yo voy definiendo y voy cerrando mis cuencas. Esto ustedes ya lo tienen que ir viendo con calma. Y ahí defino mis divisores. El siguiente paso, ¿qué es? Es definir los cursos de agua, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a definir los cursos de agua? Como dijimos,
Si bien las cuencas tienen que ser polígonos cerrados, los cursos de agua tienen que estar definidos también dentro de ese polígono cerrado. Entonces, observen ustedes lo que tenemos ahí en la pantalla y me dirán, pero ¿cuál es polígono cerrado? ¿No es cierto? Es el límite del polígono, que es la carretera, pues, compas. Aquí tienen ustedes la carretera y ya está, por ejemplo, este polígono ya cerrado. Acá la otra sería esta que va a venir aquí por la carretera y ya tengo todo este polígono cerrado. ¿Es cierto? Y lo otro, como decíamos, una vez que cierro los polígonos, es defino los cursos de agua. Acá voy definiendo el curso de agua. Si la divisoria hemos seguido la línea por las salientes, los cursos de agua seguimos la línea por las entrantes, ¿no? Pues, por ejemplo, fíjense que yo tengo un entrante, ¿no? Por lo tanto, ese va a ser un curso de agua, ¿no? Bueno, aquí había un curso de agua porque esta línea estaba aquí, pero me parece que esta última que colocamos es más adecuada. Pero en cualquier caso, digamos, fíjense, las superficies van a definir los valores finales. Acá el curso de agua siempre va a empezar en un punto alto, en una intersección, digamos, entre dos divisorios de agua. Una intersección me define el inicio de un curso como esta. Y acá está acá, pero mi frontera, como habíamos dicho, es donde el camino, ¿no? Entonces, acá es donde yo voy a medir. Fíjense, tengo mi curso de agua, aquí tengo mi curso de agua, aquí tengo mi otro curso de agua, ¿verdad? Mi otro curso de agua, y así yo voy siguiendo los cursos de agua conforme. Acá, por ejemplo, observen, tengo este curso que hace esta operación y tengo aquí este otro que me va a dar este configuración. ¿No? Acá tengo este otro. Ahí va. Este otro curso que nace aquí, va bajando. Bien. ¿Cómo es que se van conformando? A ver, estos últimos 4 los vamos a estudiar a detalle. Fíjense, yo tengo aquí una gran cuenca, ¿no? Pero tengo una gran cuenca que está alterada porque fíjense, la carretera aquí me está rompiendo esa ladera en 1, 2, 3, 4. Entonces está alterando totalmente el escurrimiento del agua, ¿no es cierto? Y no es que el agua va a escurrir naturalmente, sino que está condicionada a qué pasa con el camino. Entonces, esto necesita un análisis. ¿Qué va a suceder con el agua? Entonces, lo primero que hago es establezco un curso principal, que vendría a ser haciendo abstracción de la carretera y veo si le afecta o no le afecta. En este caso, aparentemente no le afecta porque no está cortando la carretera. Entonces, eso ya me va a definir una frontera. Luego, ¿cuál otro curso de agua habría? Fíjense, aquí tengo otra depresión. Esa depresión y aquí se produce y aquí también. O sea, este entrante definitivamente me establece otro curso de agua que sería este, ¿no? Entonces igual, este va a nacer en esta intersección, va a ir por las entrantes, acá está la otra entrante y va a terminar acá. Este sí está afectado por la carretera. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Otro curso, este entrante me va a definir con este entrante y esta otra. Entonces fíjense, aquí tenemos otra entrante que se va a juntar con este cauce y tendríamos un nuevo cauce y bueno, este otro es independiente, está al otro lado de la divisoria de agua. Y aquí otro que está fuera ya del alcance de la ruta. Y el siguiente paso es, ¿qué es? Es enumerar las cuencas, ponerle nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. ¿Por qué 7, 1? Porque corresponde a este cauce, ¿no? El 7.2 corresponde a este cauce, el 7.3. Y aquí aparece uno más, que sería el 7.4. El 7.4a. El 7.3a. ¿Por qué? A ver, fíjense. El 7.4 llega hasta aquí, ¿no? Hemos dicho que es frontera. Si este es frontera,
Bueno, aquí tengo dos causas, entonces tengo que tener aquí una divisoria, que va a venir más o menos por ahí. Acá tengo dos causas, igual debería tener otra divisoria que viene por ahí. Acá tengo estos cauces, igualmente debería ya tener una divisoria. Esa divisoria tendría que ser más o menos algo que venga por ahí así, ¿no? Bueno, pues claro, ahí ya me genera la 7.2a, la 7.2b. ¿Por qué la 7.2 llega hasta aquí? La 7.2a va a llegar hasta aquí. Y la 7.2b va a llegar hasta aquí. Porque además se va a juntar con la 7.3a y la 7.4a, ¿no? Que vienen de la 7.3 y de la 7.4. Y todo, fíjense, el 7.2 va a bajar aquí, se va a juntar y a partir de aquí se va a generar el 7.1b. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque voy a tener un caudal aquí que calculo, este 7.4 por ejemplo, lo voy a calcular cerrando esta poligonal hasta ahí. Este es mi área, mi 7.3 lo voy a cerrar calculando aquí, bueno, se me sale. El 7.2.2 aquí, ¿no? Y aquí en el 7.2a intervendrá el cálculo de esta área pequeña, ¿no es cierto? Para el 7.2b intervendrá todo este cálculo de aquí y todo esto se va a juntar a través de este cauce en este punto, donde va a bajar lo del 7.1 y va a bajar lo del 7.2, y acá se va a volver 7.1b y el cauce va a seguir para abajo. Luego evalúo aquí el 8, el 8a, luego la cuenca 9, y ahí tengo todas las cuencas definidas. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿en qué consiste la dinámica? La dinámica es que ustedes calculen y llenen este cuadro, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, tengo ubicación de la progresiva, donde empieza la cuenca 1, del 85.400 al 85.620, del 85.620 al 85.880, del 85.880 al 86.070. Esto lo veo de aquí, ¿cierto? Empieza aquí, termina aquí, el otro empieza aquí, termina aquí, 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 y así voy definiendo todos los datos del cauce aquí, ¿ok? Luego tengo el área. El área, ustedes tendrían que calcular el área de aquí, por ejemplo, de la cuenca 2, sería todo lo que voy a pintar yo ahí. Hasta, dijimos, la frontera, que es el camino, la carretera. Tengo el área. Y así, ¿no? Y luego definiré el cauce, la longitud de esta línea azul. Definiré el inicio de la loma azul y el cruce en la carretera. Y así le tengo que identificar. Entonces el 7.1 voy a identificar un cauce hasta aquí, todo esto. Y el 7.2 va a ser desde aquí para abajo, ¿no? Entonces siempre la frontera va a ser la carretera. Entonces lo estoy remarcando. Ok. Ok, entonces la frontera es la carretera, yo calculo el área hasta la carretera de cada caso y luego calculo el área de la carretera hasta el otro ramal, ¿no ve? Por ejemplo, el 7.2b sería todo esto que estoy pintando ahí de amarillo. El 7.4a igual sería toda esta pancita que le llamamos. Aquí estamos pintando de amarillo. Entonces, se trata de establecer el cuadro donde yo voy a definir todos mis áreas, ¿no es cierto? Voy a medir las longitudes. Aquí tengo mi factor de escala que me sirve para medir las cantidades y todo lo demás. ¿Y qué tengo que dar? Tengo que dar área, longitud, cotas, desnivel, pendiente media de todas las cuencas. Entonces, yo les dejo trabajando con esto. A ver, ahorita son las 20:36. Para media hora yo creo que estamos por demás, daremos 45 minutos hasta la 21:21. Sería, ¿no?
Sí, 36, 21 con 21. ¿Y cómo van a hacer? Le van a sacar, lo van a pasar a escáner esto, o foto, PDF, y lo suben a la dinámica 3 que ya les he abierto en el Classroom. Y a las 9:15 nos reencontramos, ¿ya? Y que disculpe, Adelante. la dinámica 2 no se podía subir archivo, no sé si a mí solo me ha pasado o a los demás compañeros, pero no he podido subir ni en PDF ni en Word. La dinámica 2 qué raro, ya. A ver, vamos a revisar. Y respecto a esa dinámica, Inge, tenemos que igual determinar las cuencas, ¿no? Y las rutas de los ríos. A ver, lo que ustedes tienen que hacer es, en su plano, en el que os he dicho que impriman, hacer lo que hemos hecho en la pantalla, ¿no es cierto? Y calcular las áreas, llenar la planilla. O sea, has recibido, ¿no es cierto?, sus datos. Sí, 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 ingeniero. Ya. Entonces ahí tienen la dinámica, está ahí definida y con esos datos ustedes llenan la planilla, esa planilla lo escanean y lo suben. Y ya nos reunimos en 45 minutos o incluso menos, veremos en 35 minutos, en 30 minutos para ver quiénes han terminado. No es un trabajo largo, lo que quiero es que lo hagan así, que lo practiquen y si tienen dudas, ahí me la platiquen, ¿no? Disculpe, una consulta. En el PDF que nos mandó, no está ¿Ya? el factor de escala. Ups, no salió impreso. No, nos pasó el PDF y no había la escala gráfica. Oye, qué macana. Ya a ver, vamos a tener un factor de escala del gráfico que tienen aquí, ¿no? Este es el factor de escala, ¿no? Entonces ahorita lo pueden medir, cuántos son 200 metros y cuánto equivale aquí. Aunque, fíjense, aquí tienen, en cada plano tienen también su factor de escala. Acá, por ejemplo, revisen, aquí tengo 200 metros, ¿no? Esto equivale a esta longitud. ¿Mm? Acá también tengo los 200 metros. O sea que tienen, en realidad, aunque no esté este grafiquito de aquí, acá pueden leer de las progresivas y tienen 100 metros aquí o 200 si quieren, ¿no? Y con eso calibran su plano y tienen para calcular áreas, luego tienen que interpretar las cotas y demás, ¿no? ¿Ok? Entonces nos daremos 30 minutos. Aquí está la lista. Ya desde, mejor haremos así, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ya. Entonces, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 y 9. Las cuencas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, como está en la planilla, la van a llenar desde Aguilar hasta Charca. Desde Chávez La Fuente hasta Eversiliski van a llenar la planilla desde la cuenca 7.1b hacia todo lo que va hacia el sur, digamos, ¿no? 7.1b, 7.2.2, todas las 7, ¿no? Y la 8. Entonces, cuencas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 nos calculan, como dijimos, ¿no? Desde el inicio, vale decir, desde Aguilar hasta nuestro compañero Hernán Charca Laura, que ya no viene a clase. Desde Andrés Hasser, Chávez hasta Eversiliski. Las otras cuencas, que serían la 7.2, etcétera, ¿no? Así que manos a la obra. A las 9:10, 9:15 nos sentamos a continuar. Cuando, fíjense, el trayecto da y completa esta vuelta, y de pronto nos encontramos en un sector como este, por ejemplo, donde estoy dibujando ahora, donde
la parte alta de la ladera, no, perdón, este sería, este caso. La parte alta de la ladera está a la derecha y la parte baja está a la izquierda, ¿no? Es decir, en este corte de aquí, vamos a usar otro color, este verde, ¿no? Aquí, un corte aquí nos muestra esta sección, ¿sí? Vamos más allá. Fíjense, cuando la carretera hace esta nueva maniobra, digamos, y hacemos un corte aquí, la parte elevada está a la izquierda y la parte baja está a la derecha, ¿no? O sea, si hago un corte aquí, siempre estamos mirando en este sentido, ¿no? En este sentido. La parte alta a la izquierda, la parte baja a la derecha. Y finalmente, cuando estoy por decirles aquí, la parte alta está a la derecha, la parte baja está a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué me permite ver eso? Me permite ver lo siguiente, que yo voy a tener cunetas aquí, voy a tener cunetas aquí, cuneta aquí, cuneta aquí, no sé. ¿Listo? Y ya puedo empezar a configurar cómo van a ser mis microcuencas. Entonces, por ejemplo, es importante que una vez que voy definiendo la configuración de la vía y los cortes, ya establezco cómo se va a comportar mi perfil longitudinal. Aquí tengo el perfil. Ni de dónde sale, sino que lo que tengo que explicarles es qué pasa con el drenaje. Entonces, yo ubico una alcantarilla. ¿A partir de dónde? Fíjense, a partir de aquí. Aquí yo tengo esta alcantarilla, ¿no? Y al inicio, aquí tengo esta alcantarilla. Entonces, los cursos de agua y su intersección con la carretera me están definiendo los dispositivos hidráulicos. Fíjense. Aquí tengo alcantarilla, aquí tengo alcantarilla, aquí tengo alcantarilla. Entonces, y aquí observen, yo cruzo con una alcantarilla, sigo avanzando, cruzo con otra, sigo avanzando, cruzo con otra, pero la carretera da la vuelta y esta agüita viene y se va a juntar aquí, esta otra se junta aquí, esta se junta aquí. Y aquí fíjense, tengo una alcantarilla que me va a jalar esta y esta alcantarilla. Y luego esta va a continuar aquí, ¿no? Jalándome algo más de agüita, no mucho, pero va a seguir jalando. Y luego observen que esta alcantarilla que estaba en la 7.1, de pronto la 7.2b y al final genera en la 7.1b otra alcantarilla. Vamos acá, por ejemplo, estas 1, 2, 3, 4, 5, bueno, por acá va a ser la suma de 1, 2, 3. Entonces aquí va a estar la suma de esas 3. Esta va a ser esa suma más otro caudalcito aquí. Y al final, este gran caudal del 7.1 va a ser el 7.1 más el 7.2, ¿no? Y así. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar los puntos. Por lo tanto, yo vengo y aquí digo, bueno, ¿dónde está mi primera alcantarilla? Está en la 84 más 450, ¿cierto? ¿Qué vendría a ser esta? ¿Se dan cuenta? 84 más 400, casi 84 más 500, ¿no? Nos vengo aquí, estamos ahí, 84 más 4, 85 más 480, perdón. Luego tengo 85 más 740, 85 más, y así voy configurando, fíjense, el drenaje transversal de la carretera, ¿no? Y voy elaborando los elementos, fíjense aquí, los hago un poco más grandes, ¿por qué? Porque esta es la suma, ¿no? De los 3 de arriba, y esta es la suma de los 3 de arriba, eso es el 7.1, y tengo ahí los totales, aquí tengo un gran total, que sería la suma del 7.1 más, es como el 7.1 más el 7.2b.
¿no? Y la última alcantarilla. Entonces, con esto yo voy configurando de esa manera, ¿no? Fíjense, sí, espero que no lo vean difícil, que simplemente se trata de gráficamente identificar los puntos más bajos y luego ir acomodándolos, ¿no? Y los vamos acomodando y ahí tendríamos la primera idea de nuestro drenaje transversal. ¿Qué otro elemento interviene aquí? Aquí interviene ya mi drenaje longitudinal. ¿Por qué? Porque a partir de esta cresta, fíjense, yo voy a tener que el agua tiene que escurrir por cuneta en un sentido, ¿no es cierto? Y que todo el agua que escurre por esta cuneta tiene que finalmente salir por esta alcantarilla. Esta agua que escurre por este tramo va a salir por aquí. Y al otro lado, lo mismo, cada alcantarilla va a colectar el agua de la cuneta y va a permitir la evacuación de las aguas superficiales. ¿No? Y al final igual, el último tramo, hace esto. Y en el planta nosotros tenemos que definir igualmente, así como estamos definiendo en el perfil, en planta tenemos que definir bien clarito a cuál lado va a ir cada cauce, ¿no? Entonces la divisoria, ¿dónde está? Esta es la divisoria, es una 700. Entonces yo tendría que, en caso las conectas van a escurrir por aquí hasta la viga, hasta la siguiente, ¿no? Entonces ahora hay un otro tema clave, de que, por ejemplo, el agua que va a jalar la cuneta no es el agua de todo esto, ¿no ve? Sino es una cantidad que va a depender de la forma de las curvas de nivel. Va a depender de las formas de las curvas de nivel. Entonces tenemos que cuidar de que, por ejemplo, el área de esta cuneta, que va a venir desde este punto hasta este punto, básicamente tiene que ser, por ejemplo, yo miro esta curva de nivel, ¿no? Pues toda esta agua, fíjense, una gota que caiga va a caer ¿dónde? Aquí, en el curso. Pero va a haber una gota como esta que estoy marcando aquí, que va a ser el limbo neta, ¿se dan cuenta de eso? Entonces yo tengo que definir aquí un área que es el que va a colectar el agua de la cuneta. Entonces, a ver, fíjense aquí, una gota que caiga aquí, ¿dónde va a ir? Una gota que caiga aquí, siguiendo la perpendicular, va a llegar ahí. Entonces, yo voy a definir para mi cuneta toda esta zona aquí, ¿no? Pues todo esto va a ser mi área para cuneta, ¿no? Para esta cuneta. Y al otro lado, igualmente, una gota que caiga aquí va a venir al cauce principal. Entonces, de aquí, digamos, sería todo esto, toda esta área se iría para la cuneta también, ¿no? Entonces, todo esto va a jalar la cuneta hasta este punto, sumando lo que está en esta cuenca y lo que está en esta otra. ¿Por qué? Porque va a caer al canal, y el canal es el que va a transportar. Entonces, ¿cómo voy a dimensionar yo esta cuneta? Con esta área, ¿no es cierto? Y obviamente la intensidad y todos los elementos, ¿no? Entonces, la importancia de este segundo plano, porque este tendría que ser un segundo plano, es que ustedes delimiten sus cunetas haciendo incluso una ampliación de las curvas de nivel. Acá, si se fijan, las curvas de nivel están cada 20 metros. Entonces, podríamos hacer una interpretación a cada 5 metros o a cada metro, ¿no? Para tener mayor precisión. Y así vamos definiendo las áreas con las que vamos a generar las cunetas famosas, ¿no? Y bueno, obviamente el perfil que nos va a decir con claridad a dónde va a ir a parar el agua de las cunetas. Ok, entonces a ver, esta es la dinámica que hicimos en la clase, que la tendrían usted decía que completar en definir esta otra lámina, ¿no ve? ¿Dónde van a ir y cómo voy a configurar mis cunetas? Hasta esta lámina anterior,
habíamos definido dónde voy a colocar alcantarillas, cómo son mis cuencas y demás, ¿no? Entonces son dos tareas. La que ustedes han terminado ahora, o hasta, a medias, digamos, hasta donde han llegado, están en el cuadro, definidas, lo completan luego, y en esta otra lámina ustedes apuntan todo lo que tiene que ver con las cunetas, ¿no? Que ya viene a ser el siguiente elemento. Y ahora, ustedes ya están en condiciones de empezar a trabajar con su proyecto. Entonces, ustedes acudan a información cartográfica, empezando por el Google, Global Mapper, etcétera, ¿no? Ya generar su plano de cuencas, ¿no? Y esa es la tarea para la próxima semana. Y generan su plano de cuencas, generan su ubicación de alcantarillas, generan sus cunetas. Entonces vamos a ir cambiando un poco la dinámica de tal manera que la dinámica 4 ya es parte de su proyecto. Ustedes entregan las cuencas, este sería un borrador, ¿no ve? Pero a ver, aquí lo interesante, alumnos, es que ustedes a tiempo de hacer y a tiempo de entregar la próxima semana, ustedes me planteen sus dudas y me digan, a ver, ingeniero, yo tengo este problema. Ok, yo les voy a ceder al que pregunté, le voy a ceder el uso de la pantalla para que nos explique a todos cuáles son sus dudas, ¿no? Y de tal manera que yo pueda ayudar en resolver la duda o el problema y ver qué es mejor en tal caso, ¿no? Entonces, y en principio vamos a pedir a los que tienen dudas que se expresen y que nos ayuden explicándonos qué dudas tienen. Si no hay dudas, entonces yo voy a llamar aleatoriamente también a alguien que explique cómo está su proyecto, nos muestre, así como yo muestro la preparación de la clase, y interpretemos que también lo están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, esto que estamos hablando ya tiene que ser parte de su proyecto, lo que van a presentar la próxima semana, de tal manera que no estemos con que el tiempo nos va a comer, digamos, y vamos a tener que acabar un proyecto en menos de una semana, ¿no? Pues lo vamos a ir haciendo ahora, así por partes, y en la entrega ya va a ser algo depurado, ya va a ser en limpio. Entonces, están al tanto de que ya mañana, no mañana, el próximo miércoles, hacen la entrega de su avance de proyecto de drenaje, ¿no? De su primer avance de proyecto. Obviamente, mientras transcurre la semana, pues yo estoy atento a atenderles a ustedes cualquier duda que tengan a través de los medios que usamos, ¿no? WhatsApp, fundamentalmente, ¿no es cierto? De tal manera que vayamos disipando las dudas. ¿Alguna pregunta que tengan antes de que empiece a llamar clases o lista mejor? Mientras llamo lista, me van avisando. La NOCA, de drenaje, que mejor se la subo ya nomás. El material para la siguiente semana también les voy a enviar. Yo necesito que ya vayan leyendo. Hay dos tareas que la próxima semana se van a hacer. La presentación, igual, aleatoriamente, de un grupo que va a ser seleccionado ese día, de los dispositivos hidráulicos, y la presentación de su proyecto de cuencas, ¿no? Y así, en lo que queda del semestre, vamos a ir seleccionando grupos, de tal manera que por lo menos cada grupo haga una exposición, o cada alumno, mejor llama de grupos, ¿no? Que cada alumno haga una exposición de su tema, del tema que le pidamos, pero será aleatorio, ¿no? De tal manera que tienen que estar listos, como en la guerra, pues, ¿no? Estar preparados en cualquier momento, salir al terreno, ¿ya? Ok, ya tengo mi lista al día. ¿Alguna pregunta que tengan?